Buenas noches, queridos hermanos, amigos y quienes me estén escuchando en algún lugar. Estamos otra vez dispuestos esta noche a enfrentarnos y digo enfrentarnos porque tenemos que dejar un montón de cosas para meternos de veras en las santas y sagradas escrituras. Y digo santas y sagradas porque vienen de Dios. Todo lo que es santo y todo lo que es sagrado viene de Dios. Y la palabra sagrado viene de una palabra latina que es sacer, de la cual pasa al castellano sacerdote o sacerdocio. ¿No? O sea que sagrada es la función sacerdotal. Todo lo que hace Jesús es santo y sagrado, porque habla de lo que es propio de Dios. Vamos a empezar entonces con el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios, pero antes, la frase de todos los inicios de mis charlas. La palabra hablada, la que viene del Señor, solo queda completa en el oído del que la entiende. Tantas cosas tenemos comprendidas, tantas cosas de parte de Dios las tenemos poseídas. Todo aquello que no lo entendemos está como a la expectativa de que Dios nos ilumine. Y esto crea en algunas personas una avidez a partir de esta realidad. Cuando esto se ve como una realidad, qué vacío estoy de conocimiento, qué lejos estoy de un encuentro verdadero con el Señor, que solo vivo mis problemas. Cuánto me falta una expansión de mi ser para encontrarme con que esta experiencia que no puedo evitar, que es tener que pensar solo, tener que gravitar en mí mismo con mis ocurrencias, mi personalidad, mi manera de ser, que me define que soy eso, un ser solo, nadie más participa de mi ser. ¿Por qué? Porque estoy encerrado como en una jaula. Ahí estoy yo, ese soy yo. Necesitamos la expansión, la que nos da el Espíritu Santo, para estar dispuestos, abiertos a decir: Señor, cuánto necesito que me reveles, me des entendimiento, comprensión. Una vez que lo comprendiste, lo entendiste, se transforma en fe. Esa es tu fe. Lo que sabes es tu fe. La riqueza de la fe es que, siendo algo objetivo, se transforma en un conocimiento. Tanto conoces, tanto sabes, tanto crees. Se identifica el saber con nuestra fe. Por eso, el saber es una experiencia y a la vez la fe no puede existir si no se transforma en una experiencia personal. ¿Cuánto has experimentado de la gloria de Dios? Tanta fe tienes. ¿Tanto te has dejado llevar por el impulso del Espíritu Santo y has llegado a concretar una experiencia, un paso que das en el mundo espiritual? Eso luego aparece en el mundo visible de tu personalidad. Vamos a procurar, vamos a buscar, vamos a aquietar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra psiquis. Vamos a aquietarnos para que podamos cumplir aquello que nos dejó Jesús. Todo lo nuestro, todo lo que vivimos, tiene que ser oración. ¿Y qué es la oración? Comunicación.
Cuando nos salimos de la comunicación personal con el Señor, comenzamos mal. Comienza a regir el cúmulo de principios que ha sembrado el mundo desde que nacimos. Automatismos, formatos, costumbres, que cuando las revisamos hasta podemos decir, esto no es cristiano. A mí me ha pasado la experiencia de que a veces uno se encuentra con cristianos muy nuevos y vienen de un ámbito religioso y todavía no han podido ser penetrados por el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome todas las áreas de nuestra expresividad externa. Entonces, me ha pasado que alguien dice, como lo acostumbraba a decir antes. Y bueno, vamos a ver, si Dios y la Virgen lo permiten. Me ha tocado más de una vez guardar el silencio, respetando al débil en la fe. Porque no hay que herirlo, no hay que contrariarlo. Pero esto es lo que pasa. Si lo tomamos en el grado más inferior y lo llevamos al grado nuestro, que ya, bueno, supongamos que hace mucho tiempo que estamos en el Señor, que conocemos la Escritura. Pero hay algo que no podemos dejar de lado. Que muchas cosas que hacemos delante del Señor, yo a veces me imagino, que no haya ningún ángel soplón en este momento y que lleve mi pensamiento o lo que dije, lo lleve al trono de Dios. Quiero volver atrás, no hay otra forma. Señor, no lo tengas en cuenta, me arrepiento de esto. A veces una pizca de actitud, de reacción. Y no condice con aquello de orar en el Espíritu. Y cuando ores, entra en tu cámara secreta. La cámara secreta es para siempre. Es el lugar del altar, el lugar de la presencia. Y allí entonces es donde puedes hablar con tu Padre, hasta las lágrimas. Puedes hablar con Él, porque Él te escucha en el silencio. Nuestra vida actual carece de ese silencio necesario para hablar con Dios. Estamos tan aturdidos, mi querido hermano. Estamos tan sofocados por el calor de la ira y del odio del mundo que se enciende cada vez más. Tan preocupados por tantas cosas que luego pasamos en nuestro pensamiento desde una preocupación a la otra para llenar nuestro tiempo. Y nuestro tiempo queda sin redimir, como dice el apóstol Pablo. Redimirlo para Cristo significa esto: deja todo. Pero y aquello, deja todo por un instante. Después la oración va a seguir por dentro. Puedes trabajar, puedes viajar, puedes hacer lo que quieras, ocupar la mente en muchas cosas, pero tu espíritu ahora tiene el hábito de la oración, la comunicación con el Señor. Así que esto tuvo un precio y un propósito y un proyecto. Miren, y Él os dio vida a ustedes, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Efesios 2, versículo 1. Pecados, delitos.
Y ni nos dábamos cuenta, al contrario, defendíamos nuestra manera de ser y de accionar. Nos defendíamos a nosotros mismos en forma constante, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Es como que uno se puede imaginar una especie de ruido de aguas, como un río, en la orilla del río, una corriente, tremenda corriente de este mundo. Y la podemos palpar. Si nos abocamos solo a la noticia y no cortamos en un momento dado, podemos quedar totalmente llevados por la corriente del mundo, que tiene sus objetivos. La noticia de lo que sea, en la política, en el arte, la noticia en todos los aspectos, cómo se mueve tal y cual disciplina, la ciencia, todo nos distrae, cosas buenas y cosas, pero todas son perjudiciales al final. ¿Por qué? Porque nos distraen. Dis es una partícula, un prefijo de la palabra que habla de lo disperso, nos saca de donde tenemos que estar. Entonces, estábamos en la corriente del mundo. Qué importante que es analizar esto. Toda nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra personalidad combinaba perfectamente con cualquiera que pasa por la calle. Podíamos coordinar todo. A veces tenemos la necesidad de coordinar para entrar en relación con una persona. Pero ¿cuál es el objetivo de hablar con alguien? Yo no tengo ningún objetivo de hablar con alguien que no sea acercarme, arrimarme para ver a dónde puedo dar un paso al frente con lo que yo soy. Alguno podría decir, sí, porque así no pierdo la oportunidad de darle una palabra de vida, palabra del Evangelio. Yo no suelo actuar así. Primero quiero que esa persona tenga la oportunidad, y yo la acepto, de entablar una relación para presentarle algo que le llegue allá, a ese lugar más escondido, el corazón. Porque a veces cometemos errores y corremos a las personas con normas, con formas. Y a veces nos damos cuenta que esperábamos un resultado y no llegó. Y volvemos a intentar hablándole y diciéndole, mire, esto es así. El Señor, le presentamos de todos lados. Nos mira. Porque estamos dando vueltas sin haber antes discernido en la relación con la persona dónde está su lado débil. Entonces escucha conceptos religiosos, palabras muy buenas, consejería muy buena, pero aquello donde él está sangrando no llega a nada. Ese discernir la necesidad del otro es importante. Ese saberle escuchar y luego tener la capacitación por el tiempo de oración, por el tiempo de búsqueda y por el tiempo de los años que uno ha perseverado en el Señor. Eso es lo que de pronto hace que te conviertas en alguien que sirve al Señor. Estás sirviendo. Y te ves y dices, no sé hacer otra cosa. Antes había un montón de cosas y más cosas. Ahora no quiero saber nada de las cosas. Lo fundamental es cómo servirle al Señor. A veces no tenés que hacer nada, solo estar. A veces no tenés que hacer otra cosa que callar. A veces no tenés que decir, simplemente tenés que decir lo que el otro quiere que le digan.
¿Hasta qué? Un montón de cosas que te las da el Espíritu. Pero esto es importante cuando el apóstol Pablo nos dice, oren en el Espíritu, porque la mente, también oraremos con la mente, pero bajo la dirección del Espíritu. Pero orar en Espíritu es elevarse a un punto en donde uno es como si ya no está en la tierra. Apocalipsis 4. Estaba Juan y de pronto escuchó que alguien le hablaba. Y de pronto una escena y el versículo continúa. Y en el instante yo estaba en el Espíritu. Pasó. Ese es el ejercicio que tenemos que tener nosotros. Mirar todas las cosas desde un lugar en Cristo, y ahora lo vemos acá, donde por gracia el Padre nos destinó a todos aquellos que creamos en sus hijos. Siguiendo la corriente de este mundo, así andábamos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está bien definido acá, la potestad del aire. Potestad es poder, el que gobierna los lugares celestiales. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está insistiendo sobre lo mismo. ¿Quiénes son? Aquellos que desechan a Dios o que lo tienen para utilizarlo, con la bandera de ser cristianos, creyentes o no sé qué cosa más. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Todo lo hago para satisfacción personal. Y hago cualquier cosa, no me importa, pero yo quiero salir con la mía, como se dice. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Se me ocurre esto y pienso, voy ya dejando suelto mi pensamiento y viajo sin control. Y cuando acuerdo, estoy posado sobre un muerto. Y acaricio el muerto y veo que está frío, horrible. No es eso el lugar para mí. Yo he sido creado para permanecer en vida. Muerto y un pensamiento del mundo, una insinuación que viene de mi carne. Todo esto pasa en mi espíritu. El Espíritu Santo se resiente y luego quedo mal, porque al volver y me encuentro con mi conciencia, porque mi conciencia es la que dictamina. Hay un trono en donde está sentado alguien y es establecido en mi conciencia. Y es la conciencia ya, no la de antes, es la conciencia del nuevo ser que tiene la conciencia de Cristo. Jesús nunca tuvo un pecado en su conciencia, pero estando en nosotros concientizamos nuestra operación y la hemos hecho en la otra área. Jesús nada pudo hacer en la otra área. ¿Por qué? Porque Él pagó el pecado del hombre, pero Él no cometió ningún pecado. Pero nosotros estamos en el mundo o en el lugar de hijos de Dios, que pensamos con la mente del primogénito de la familia de Dios, Jesús, pero también estamos pegados al pecado. Y ahí está el juego en donde la conciencia nos reclama. Y es la conciencia de la mente de Cristo que está en nosotros. Antes, cuando andábamos en pecado sin la corriente del mundo, no sentíamos nada. Pero en la medida en que vamos creciendo y vamos orando y vamos buscando a ese Jesús tan apreciado, algo pasa en nosotros. Y no tenemos que inventar nada. Él pone el querer como el hacer. Y yo quiero ser como Él. Quiero. Entonces de pronto, ¿qué hay en mí? Que lo que yo no quiero, eso hago. Ahí viene el problema. Ahora que lo hice, está grabado en mi memoria lo lleva a mi conciencia, o sea, conocimiento. Y digo, eso nunca más, Señor.
perdóname, pero nunca más. ¿Ves cómo es el juego? Lo que Dios ha hecho y lo que funciona guiado por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso es importante no contristar al Espíritu Santo, porque lo único que contrista al Espíritu Santo es nuestro pecado. Y sigamos con Efesios. Éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, Dios nos tenía mirando a través de la mira. Este va a recibir mi castigo por lo que hace. De pronto, algo pasó. Éramos uno más de los condenados. Pero Dios, y ahora cambia todo al versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Será cierto esto? ¿Lo tienes asegurado? ¿Ya lo tienes asentado en tu vida? ¿Lo podés proclamar en público? ¿Por qué? Porque lo único que hace que yo sea dueño de mi fe, es la proclamación. Yo me adueño cuando lo digo. Yo me adueño cuando la acción de fe la pongo en marcha. Me traen un enfermo. Ay, ¿dónde estará el pastor ese que tiene el don de sanidad? No, vos sos creyente y bautizado y has recibido el poder de Dios, porque todo el poder fue dado a la iglesia, dice la Escritura con toda claridad. Y vos eres iglesia, ejercitad tu poder. Ese que no es tuyo, es del Señor, pero te ha dado que vos lo ejercites. Así que inténtalo, jugate. Tu mente va a decir, no, vos que tenés esto, tenés el otro, y el diablo viene a ayudar a tu pensamiento. Vos sos un pobre infeliz. Vos nunca vas a llegar a nada en lo espiritual. Que no voy a llegar. En el nombre de Jesús, ponga su mano y ore por ese enfermo. Algo va a pasar. Eso tienes que hacer y pensar. Yo si oro y pongo la mano, algo va a pasar. Porque es el Señor que va a pasar por mí. Ese es el cambio. Ese es el que da el lugar a que cuando se dio. Pero no dudes. Hay una impresión tremenda. No se va a dar. Yo no puedo. Hacelo y cerrá tus ojos y cerrá tu pensamiento. Hacelo, grítalo. Y si es una liberación y estás con una conciencia que no te condena a nada, libre de todas las acechanzas del diablo, entonces, en el nombre de Jesús, porque toda la gloria, todo el poder de Dios puede pasar como si fueras un tubo en donde pasa el agua que lava y limpia al que se pone del otro lado y libera. Pero si estás lleno de apocamiento, tu fe no funciona y tienes una fe intelectual, una fe pensada, una fe razonada. A mí me enseñaron desde joven que la fe tenía que ser algo razonado. Hasta que no llegó el Espíritu Santo a mi vida y pude comprender que la fe es algo que pertenece solo a Dios y que es el poder de Dios andando. Por la fe fue creado el universo. Por la fe Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y ahora aparezcan los seres vivos y todo, lea Génesis, todo eso nos fue dado a nosotros. Inténtalo. El mundo no cree en Jesucristo porque no hay nadie que lo muestre. Él nos ha dado todo. Está esperando que alguien haga algo.
No solamente poner la mano para sanar enfermos o echar demonios, sino alguien que asuma, que se deje invadir por el poder de Dios a través de pruebas y tiempo de pruebas. Y el que perseverare, dice en Apocalipsis, al que perseverare, el que perseverare, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna. Pero somos tan inconstantes que no tenemos cosas firmes. Hoy estamos en un lugar, mañana pensamos otra cosa. O dijimos, Señor, qué tremendo. Al otro día no nos acordamos más ni de lo que dijimos. El mundo nos sacude en la corriente de este mundo. Y no nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros vivimos buscando entender con nuestra mente razonada y razonable. Y nunca vamos a decir, de mí puede salir el poder de Dios para hacer un milagro. No, porque nuestra fe es razonada. Y la razón no admite nada que no sea razonado. ¿Cómo va a ser un milagro? Y eso es una de las cosas que a mí más me admira de Jesús. Que Jesús, escúchalo bien, Jesús no hizo milagros. Los milagros fueron para los que estaban mirando o se enteraron de lo que Él hizo. Él estaba siempre en un lugar de un poder infinito, de manera que el Espíritu Santo le guiaba a que constantemente lo que Él hacía era en un plano superior, que gobernaba la materia, gobernaba el espíritu, gobernaba todo. Lo que Él decía era, listo, acá en la tierra, en el cielo, delante de miles de demonios, o en el mismo reino. Por eso que Él es Señor, porque abarca todos los espacios. Pero nosotros estamos tan estancados y no le damos lugar a que Él se instale en nosotros. ¿Por qué? Porque el yo nuestro es muy fuerte. ¿Y cómo es tan fuerte? No, yo no voy a poder. No, porque los pecados de mi pasado y esto y lo otro. Deja todo eso. Eso era cuando estabas en la corriente de este mundo. Él te cambió, te dio gracia y te dio todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Ya no eres el mismo de antes. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué estás sentado allí, hermano? ¿Sos consciente de dónde estás sentado? Estás sentado en el poder de Dios. Dios te dice, decilo y va a ser. Créelo, ¿qué quiere decir? Determinar que sea y es. No dudes. Pensás que eso va a ser porque Él lo manda, Él lo establece. Este es el poder que le ha sido dado a la iglesia y que la iglesia no lo ejerce. Y si lo ejerce para provecho de la gente, creyendo que Jesús y que nosotros podemos ayudar socialmente solamente a los demás. Socialmente. Es una recomendación de Pablo. No se olviden de los pobres. Pero la dedicación exclusiva a mantener a los pobres en una sociedad, Jesús que dijo, pobres siempre tendréis. No es lo que Él mandó hacer. Primero, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Que el Señor te bendiga esta noche.